Bueno, es un placer una y otra vez platicar con ustedes acerca de esta grandiosa, maravillosa serie de la carta de los Gálatas, de los Tesalonicenses, perdón. Estaba pensando en un texto esta mañana de los Gálatas. Antes de ir a los pasajes bíblicos, déjame darte esto de manera de introducción. Nosotros vimos en el capítulo 1 un saludo fraternal. En capítulo 1, capítulo 2 vimos un saludo fraternal, capítulo 1 vimos un saludo fraternal. En el capítulo 1 vimos los frutos y la cosecha del sostenimiento de la palabra en la iglesia. En el capítulo 2 nosotros vimos Pablo comprobado, confiable, amigo de parte de Dios para la iglesia. Y al final, la sesión pasada vimos la persecución de la palabra, su fin es traer gloria y gozo a la iglesia. Ahora nosotros entramos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 nosotros estoy pensando, ustedes saben, cuando la palabra de Dios está haciendo, denme un momento, déjenme poner esto aquí brevemente. Nosotros, cuando hay tantas cosas, tanto ajetreo de la semana, mucho trabajo, etcétera, tú te pones a pensar, a meditar, oh, wow, hay mucho que hacer. Pero cuando tú entras a tu espera con Dios, te das cuenta que Dios sigue siendo Dios y sigue siendo Dios, y Dios trae mucha influencia de pensamientos a nuestro corazón, a nuestra mente con respecto a la palabra de Él. Hermanos, nosotros vamos a ver un texto complejo. Ya vimos el capítulo 1, el capítulo 2, ahora entramos al capítulo 3. En el capítulo 3 un solo encabezado, una sola preocupación de parte de Pablo como la iglesia y la preocupación de Pablo por los creyentes en Tesalónica. Pero hay un mensajero entre el texto. Déjame ilustrártelo brevemente. Pablo se va de Tesalonicense y mucho después se queda en Atenas. Pablo manda a nuestro hermano Timoteo allí para averiguar la fe, para que el tentador no lo atentara, no lo mortifique. La palabra que usted va a hallar en el lenguaje original para el griego o el hebreo latino es la palabra ayócomos. Y te voy a dar la descripción cuando entremos en los pasajes de lo que le da la palabra ayócomos. ¿Qué era lo que estaba pasando en aquel entonces con Pablo? ¿Y por qué Pablo se quedó en Atenas y regresa brevemente y manda a Timoteo más tarde para ver cómo lo que estaba sucediendo en Tesalónica? En este capítulo 3 del versículo 1 hasta el 13, la palabra agayeos tiene su significado, tiene su encabezado, tiene el eje principal de cómo una iglesia promueve la preocupación por otros creyentes. Por eso yo he titulado mi mensaje La preocupación de una iglesia por otro creyente radica en la fe que vive, porque la palabra hageos se remonta a la fe en los Tesalónica, y el comunicado, el informe, en su artículo, desde entrando al capítulo 2 al capítulo 3, que Timoteo le regresa a Pablo con un informe cómo los Tesalónica se comportaron con otros creyentes, se comportaban entre ellos y qué era lo que ellos tenían entre sí. Cuando tú rescatas, hermanos, usted sabe por qué nosotros publicamos, el grupo y nosotros publicamos lo que esta sesión iba a ser el domingo pasado, pero nos quedamos un poco en paz, para que el Señor nos hable a nuestra mente con el texto, o el texto y el contexto. Porque Pablo tiene una preocupación, sí, pero ¿cuál es la preocupación de Pablo? Te voy a dar un comienzo rápido. Pablo tiene una preocupación por la fe de los creyentes en Tesalónica. Y Pablo nos va a decir en el versículo 3 y 4, lo alentamos, persuadimos a ustedes con respeto para ver cómo ustedes andan y cómo está la fe
Pero Pablo dice en la palabra hacheo, es la palabra no soporté. Escucha, no soporté. ¿Qué no soportaste, Pablo? No soporté ni una sola vez en mandaros. ¿A quién? A Timoteo. Para ver cómo está su fe. Ahí está. Recuérdate algo, el texto tiene que comunicarte como lector de la palabra de Dios y como creyente, tiene que conectarte a un sufijo del comentario directo del lenguaje original en su hermenéutica. Déjame decírtelo otra vez, no estamos hablando de teología aquí. El lenguaje del contexto directamente tiene que llevarte a un título, sea cualquier predicador, cualquier evangelista, cualquier misionero, etcétera, etcétera, etcétera. El lenguaje del contexto, el contexto universalmente debe de llevarte a un texto preciso, y el texto es el versículo 3-4, a donde Pablo ahuyenta claramente, rápidamente ahuyenta a los creyentes, a Timoteo, a que regrese rápidamente. Pero Pablo está en Atenas. Déjame ilustrarte un poco más. Pablo está en Atenas con el miedo, con la preocupación del tesalonicense. Pablo fue perseguido y está siendo perseguido en ese momento. Esto de manera de introducción. La pregunta es que nos queda entonces, ¿qué es lo que quiere conectar ahora entonces el texto? El texto nos va a conectar, y antes de ir a los pasajes, capítulo 3 de Tesalonicenses, yo quiero que tú hables, el texto nos va a comunicar lo que se puede estar viviendo en la iglesia hoy en día, en múltiples iglesias, y cómo camina la fe de los creyentes con respecto a su Señor Jesús. Hermanos, la paradoja bien clara de una universalidad completa en el contexto es que Pablo tiene preocupación, Timoteo le trae el informe, envía a Timoteo y Timoteo vuelve a él. Yo creo que Timoteo es uno de los mejores discípulos y hijos del apóstol Pablo en aquel entonces, porque Timoteo le trae un informe completo de las características y expresiones de los tesalonicenses. ¿Puede vivir una iglesia hoy en día así? La pregunta es, ¿puede vivir una iglesia hoy así? Preocupándose constantemente por los creyentes, no solamente en la oración. No solamente en la oración, porque en la oración tú y Dios solamente son los que están. Pero en lo público, tú y tu iglesia deben preocuparse por esas gentes tuyas. Hermano, la palabra de Dios no se equivoca, como Dios no se equivoca. La palabra de Dios no cambia nada de su contexto. Por eso es un contexto muy llano que le da vuelta universalmente a las iglesias de hoy en día. ¿Puede vivir una iglesia así? Donde Pablo manda a su mensajero Timoteo, Timoteo le trae un informe acerca del carácter preciso de su vida. Hermanos, déjame ilustrarte algo más. La preocupación por el trabajo, por las comidas, por la ropa, por el teléfono, por la computadora, por las buenas Biblias, y no está mal, por los buenos libros, y no está mal, por la buena comunión complejamente con tu Dios. Esa preocupación vale. Pero déjame decirte algo. Cuando Timoteo regresó a Pablo, le trajo un informe concisamente de lo público de los tesalonicenses, no de lo privado, aunque lo privado sí tiene mayor honor. Los buenos libros, la buena educación, la buena profesión, el buen salario, la buena comunión entre creyentes, eso es lo que vale, a pesar de toda tu rutina diaria. Hermano, mientras yo meditaba en este sermón la semana pasada y esta semana, yo me preguntaba, Señor, dame pasión por preocuparme por mis hermanos, por mi familia. Hermanos, no tengo que decirle, el problema es que la iglesia hoy en día está muy interesada en sus escaseres, en su vida práctica y precisa, donde todo lo puede alcanzar rápido y estar cómoda.
Pero esta iglesia no. Esta iglesia no. Esta iglesia tenía una sola cosa. Y era ordinariamente promover su fe a una vida que Dios le agrade y los hombres también. A una vida que tenga comunión con Dios y con los hombres también. Nosotros no hemos escuchado el texto completo, pero el texto tiene algo más llano. Porque yo no predico con idea humana. Hace rato que yo evalué este texto, este contexto completo. Hace rato que yo busqué pasajes. Hace rato que yo me comuniqué con el texto. Hace rato que yo saqué del texto la preocupación de la iglesia por otros creyentes. Radica, hermano, radica en la fe que vive. Si le creo a Dios, si modelo a Dios, si mi vida está arraigadamente en Dios, mi vida determinará que los que están a mi alrededor importan al igual que Dios, porque portan la imagen de un Dios trinitario. Y te voy a mencionar a este comentarista del Nuevo Testamento, Thor Fullerton, un pastor anglicano. La cosecha de la iglesia, escucha, la cosecha de la iglesia radica no en la televisión que ven, en el teléfono que ve. La cosecha de bendiciones de la iglesia radica cuando esa iglesia está preocupada por la comunidad, no solamente dentro de la iglesia de las cuatro paredes, sino fuera, porque ellas son la luz que alumbra un mundo oscuro. Como te dije en la sesión pasada, mientras mi grado de santificación por la palabra de Dios sea más, no voy a estar escondido, no voy a estar aparte, no voy a estar escondido, voy a estar afuera proclamando lo que Dios quiere que se proclame, teniendo coinonía, con amor y compasión y consolando a otros, reconciliando a otros para que Dios venga a ser el centro de la historia y de su palabra. Y bien dicho esto, pasa conmigo a orar y a los pasajes bíblicos. Señor, permea nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Háblanos a través de tu palabra. Mira nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestro ego. Ayúdanos a tener preocupación por aquellos que se van y tú no los vuelves a ver en una congregación, pero ellos están firmes, aunque tú lo veas y el mundo no lo vea. Padre, ayúdanos a entender que fuera de ti, separado de ti, nada podemos hacer, que tú debes ser el centro de toda nuestra existencia. Ayúdanos a considerar estos pasajes bíblicos que vamos a ver como tú hablándonos a nosotros mismos. No porque Ismael está hablando, no porque Ismael se merece corona, no porque Ismael tiene orgullo, no porque Ismael sea un predicador o vaya a hacer cualquier cosa en el don que tú le has dado, sino porque tu palabra es la que habla y la palabra tuya es la fuente que tiene autoridad y poder. Danos a entender este contexto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén y amén. Esto es lo que dice la palabra del Dios viviente. Por tanto, cuando ya no podíamos soportar más, decidimos quedarnos solo en Atenas. Enviamos a Timoteo para que lo visitara. Él es nuestro hermano, nuestro colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades, aun cuando estábamos con ustedes, advertimos, dificultades pronto llegarían. Así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando ya no podemos más, enviamos a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme.
Teníamos miedo que el tentador lo hubiera vencido y nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buena noticia acerca de la fe de ustedes. No nos contó nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y desean vernos tanto como nosotros deseamos verlo a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestra dificultad y sufrimiento hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos revive saber que es tan firme en el Señor cuánto le agradecemos a Dios por ustedes. Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entremos en la presencia de Dios. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falta en su fe. Que Dios nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo nos lleve muy pronto a verlo a ustedes y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él como resultado fortalezca sus corazones para que estén sin culpa y sean santos al estar usted delante de Dios nuestro Padre y cuando nuestro Señor Jesucristo regrese con todo su pueblo santo. Amén. Pablo repite la palabra 2 veces y esta es la palabra hagios. Le mandé a nuestro hermano Timoteo, colaborador del reino de Dios y en la proclamación de la buena noticia de Jesucristo. Escucha el imperativo, ¿para qué? Para que lo alentara y lo fortaleciera en la fe. Para que lo alentara y lo fortaleciera en la fe. Escucha esto, la fe es el eje principal por el cual la iglesia se mantiene ¿qué? Firme. Ahora, ¿para qué más lo alenté? La palabra hagios, para describir en el texto universal, déjame expresarte lo que dice. Compromiso con la verdad, compromiso en la proclamación, compromiso en la comunión, compromiso en la vida cotidiana o diaria, compromiso en vivir el evangelio, el modelo de Cristo para alimentar a otros con la santificación y renovación del entendimiento de nuestra mente. Eso es lo que Pablo hizo al mandar a Timoteo y esto fue lo que Timoteo regresó a decir. No, espérate, Pablo. Estas personas de Tesalonicenses, ¿saben cómo están? Están firmes. ¿Y qué hiciste? Bueno, lo alenté. En el artículo 4 de la palabra griega hasayo o hayo, repetidamente revuelca la palabra es preocupado por los quehaceres de la iglesia. Preocupado porque la iglesia viva el modelo y se preocupe en la necesidad, en amor con los creyentes. Ahora, este prefijo bajo, déjame decirte en el mapa entre Tesalónica y Atenas. A pasar a Tesalónica y Atenas, donde Pablo se quedó, había gente de baja economía. Y simplemente para hablar un poco del contexto, Pablo se va a Atenas muy pronto manda a Timoteo porque Pablo estaba siendo perseguido por los romanos y los escribas de aquel entonces. En aquel momento, cuando pasaban cualquier de Atenas a Tesalonicense o de Tesalonicense porque Tesalónica quedaba arriba y Atenas quedaba abajo. Para tú llegar a Tesalónica tenía que cruzar un buen periodo. Te lo voy a decir en buen lenguaje dominicano. Si tú te vas a coger la parada del metro de Mamatingó y te quedas en la parada en la parada del metro ahí en el puente, para llegar a la Gómez caminando, tú tienes que caminar mucho. Es lo mismo que pasaba.
Pablo tenía la importancia de visitar a estos hermanos, porque él se lo dice en el versículo 10, día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volverlo a verlos y completar lo que falta en su fe. Había una falta de fe y Pablo quería completársela, pero Pablo se dio cuenta que los de Tesalónica estaban firmes, tesalonicenses. Ahora, para repetir lo que está diciendo, Pablo quería verlo y completar la fe, pero podía simplemente regresando cuando no estaba siendo perseguido, pero Pablo siempre estaba siendo perseguido. Cuando tú eres perseguido por la causa de Jesús, tú te preocupas por aquellos que están eminenciamente en pobreza, no saben a dónde está, no coges el teléfono para llamar, no responde por ellos, simplemente tú oras. Te preocupa por la oración y déjame decirte, eso tiene mucho que decir acerca de lo que tú quieres. Déjame mencionarte, no te voy a mencionar el nombre, pero te lo voy a textuar. Oye lo que dice alguien. La realidad del pastor o pastorado escucha, esto habrá un libro en el 2028 por alguien que es anglicano, ahora de puritanos y vive en Chicago. Escucha, la realidad del pastor de encima del púlpito y de los líderes es muy trascendente. Oh, wow, gracias por ello, dice él, de encima del púlpito. Pero la otra cara de la moneda debajo del púlpito es que todos tenemos que coger una cita para ver al Dios detrás de ese pastor, el que nos puede consolar, nos puede animar, nos puede llevar a la vida con Dios a través de ese pastor. Porque hoy en día la preocupación es menos y el buen salariado es más. Hermano, la preocupación de Pablo era que Timoteo fuera para que lo alentara y lo animara y lo fortaleciera en su fe. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces tú has escuchado una iglesia que dice desde el púlpito, yo me preocupo por los que tienen más necesidad espiritual y física? O cuando tú has escuchado a alguien que dice, como millonario yo le voy a dar 50 millones a una fundación solamente para que ayude a pobres. Pero la preocupación aquí que Pablo tiene es para que lo que yo dije no le ponga caso a esto. La preocupación de Pablo es lo mismo que tiene que tener un buen pastor y un buen líder, un buen salariado, que preocuparse independientemente de la vida del creyente. Ahora la pregunta, ¿honra eso a Dios o no honra eso a Dios? ¿Honra a Dios o no honra a Dios? ¿Glorifica a Dios o no glorifica a Dios? Hermano, las razones, escucha, una iglesia que se preocupa por los creyentes no simplemente radica en la fe, sino que la fe está cimentada en los valores. Yo no te voy a ayudar a ti por lo que tú me das o por lo que me puedes sacar. Yo te voy a ayudar a ti porque tú me interesas. Sea en tu vida espiritual o en tu vida física. Pero ¿sabes qué? Tengo que ir a fulano, y para ir a fulano yo tengo que hacer un turno y tengo que coger una cita con él. Ya no es que los pastores van, es que tú tienes que ir ante ellos. ¿Cómo ha cambiado la cosa de la noche a la mañana? Decía alguien, Y si seguimos así, el problema es que yo soy el que tengo el problema. ¿Quién? Ismael, porque Ismael no va. Yo pensaba que el evangelio venía a mí. Cristo me salía a buscar porque Él es el buen pastor. Y ustedes saben a qué me refiero. Ahora yo tengo que hacer una cita, esperar mi cita para reunirme contigo y hablar contigo. ¿Dónde cabe eso? Porque todo el mundo tiene que estar preocupado por los escasez, como decía ahorita. Todo el mundo tiene que estar preocupado por el dinero. No, nadie se pone a reflexionar, a decir, ¿qué estoy haciendo yo en el evangelio hoy? No, nadie. A mí me cuesta mirarme en el espejo constantemente, en el espejo de mi habitación, en el espejo del baño, y cuando me estoy poniendo una camisa, un polocheando, sí me cuesta preocuparme por los demás.
Porque somos así de nacimiento. Queremos lo de nosotros ahora y ahora. Ahora que necesito eso. Ahora que yo quiero eso. Ahora que yo necesito dinero, necesito ropa, necesito un buen vivir, necesito una buena casa, un buen carro, un buen vehículo. Pero yo nunca he visto a nadie en la noticia que han grabado un pastor que se siente con los otros. Ese es el problema de Jesús, como la eficacia del siervo. Jesús se sentaba con los pecadores, iba con los enfermos, tenía la eficacia de que Dios vino a compartir su reino con aquellos que son hostilmente depravados, para no decirlo en el lenguaje de pecado. Esa es la razón de Jesús. Pedro, Santiago y Jacobo le preguntaron: tú sentándote con pecadores, con mujeres que son malas, para no llevarme el lenguaje de Juan, sentándote con viudas, con mujeres que son, sí, yo. Me preocupa eso. Yo creo que Pablo cogió eso, porque yo lo que dice aquí en el 8, del 6 al 9, perdón. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buena noticia acerca de la fe y el amor de ustedes. ¿Qué había fe y amor? ¿Qué había fe y amor? Es que no me puedo preocupar por alguien si no tengo amor por esa persona. Es que no me puedo preocupar por esa persona si no tengo fe a que Dios va a hacer algo mucho mejor en esa persona. Déjame mencionarte a este misionero escocés. Mientras tú empujas a los demás hacia la gloria, olvídate que tu merecimiento de salvación no es porque tú lo empujes, sino porque tienes un deber y una responsabilidad de alentar a otros, caminar a otros hacia la gloria. Porque tu Señor Jesús, al que tú le crees y que tú tienes tu fe cementada en Él, lo hizo. Sí, lo hizo. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Déjame darte 3 o 4 cosas que Pablo llega y manda a Timoteo para consolar a esta iglesia en su preocupación. 1, son para confirmaros. En la Reina Valera dice para confirmaros, para exhortaros, para que nuestro trabajo no sea en vano. Pablo trabajaba día y noche, oraba fervientemente día y noche por esta iglesia, por lo de Tesalónica. Pero Timoteo llega allí para afirmaros en que la fe en el amor, para exhortación de qué? De la proclamación del evangelio como una guía para que la iglesia no simplemente se sienta conforme, no solamente conforme con su Dios, con el Dios que le cree, sino también para que trabajen constantemente por los de afuera y por los demás. Hermano, Tesalonicense y Atenas y Acaya eran regiones que todo el mundo tenía una perspectiva diferente acerca del evangelio. Todo el mundo tenía una razón del evangelio. Todo el mundo tenía una perspectiva del evangelio, igual como hoy. Hermano, pero las razones por las cuales Cristo vino, se metió en el tiempo, se crucificó, es para que la iglesia aumente, mas no en números. Escucha, no en números. No que tenga 5,000, 10,000 y tú no sepas qué hace cada quien, sino para que tú vayas y predique y aconseje con amor para fortaleceros en la fe. Y cuando nosotros entremos en la próxima sesión, el capítulo 4, nosotros vamos a ver una descripción que esta palabra que se reusa para ustedes que estén delante del Señor, cuando Pablo está casi terminando el capítulo 3, ustedes que estén delante del Señor en su presencia, yo me gloríe, lo cual como dije en el capítulo 2. ¿Qué Pablo dice en el capítulo 2? Bueno, te voy a decir
Te va a decir que dice el capítulo 2, sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Claro que Pablo tiene que estar preocupado porque ustedes son nuestro orgullo, nuestra alegría. Ustedes son nuestra corona, nuestro trabajo, por lo que nosotros nos hemos esforzado, hemos orado, lo hemos alentado, lo hemos edificado. Eso es lo que hace un corazón de pastor, de líder, de evangelista, de misionero. Tú no le das la espalda si él se va o ella se va. Tú lo sales a buscar. Eso es lo que hace el Señor contigo constantemente, con nosotros como creyentes. Él no busca en la madrugada, Él no busca en la mañana, Él no busca en la noche, Él no busca cada hora, cada minuto, cada tiempo, porque a Él le preocupa tu vida espiritual y mi vida espiritual. Pero ¿sabes qué? No tengo tiempo. Y muchos de nosotros como creyentes dentro de una iglesia podemos decir, estoy trabajando, no lo necesito, tengo lo necesario, no necesito la comunión. Examinémonos hoy, hermano. Examinémonos. Pero mientras, decía alguien, mientras la élite tal de ese se hace más grande, y él es el que brilla más que la presencia de Dios, como dice el autor de este comentarista de Efesios, mientras Dios reduzca su boca y sus ojos del púlpito, él o ella dentro de esa iglesia amarán más lo que sale de la boca de ese pastor que lo que está en el corazón de ese pastor o de ese evangelista o de ese misionero. Hermano, yo me preocupo por esta audiencia de Inglaterra, me preocupo, y los jóvenes lo saben y me viven hablando por el grupo. Me preocupo por mí, me preocupo por mi novia, me preocupo por su hermano que está enfermo, me preocupo por cada quien. Yo vivo preocupado, pero yo voy, ¿tú sabes a dónde? Aquel que todo lo oye. Claro, la oración es eficaz, la comunión es eficaz, el estudio de la palabra es eficaz. Pero después de todo eso, ¿qué? Y después de todo eso, ¿qué? Como dice J.J. Parker en uno de los libros de los puritanos, en pos de los puritanos y su piedad. ¿Y ahora qué? Jonathan Edwards, que habló muchas veces en una predicación, escondido en la presencia de Dios, un puritano como Jonathan Edwards, uno de los reformadores más elocuente de Estados Unidos, él decía, mientras los ojos y la boca de Dios reducen un púlpito, la preocupación debajo del púlpito, sea cual sea, será mediocre, hipócrita, siempre escondiendo algo más. Siempre escondiendo algo más. Hermano, Pablo lo dice en el versículo, lo voy a leer del versículo 4. El versículo 3, los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Los tesalonicenses tenían una preocupación, estaban preocupados. Pablo estaba preocupado y Pablo me mandó a Timoteo a que lo ayudara, a que lo alentara por las dificultades que estaban pasando. Ese es el meollo del asunto, hermanos. La promiscuidad, el aborto, la mentira, la pornografía, todo en base a que estas iglesias están involucradas no solamente en cada apetito de la carne, sino que la ayuda de Pablo que le dice a Timoteo era porque esas necesidades eran secundarias. La palabra hayo nos deja bien claro entender que ¿por qué arde tu corazón hoy? ¿Por qué arde tu corazón y mi corazón? ¿Por qué arde? ¿Cuál es el fervor de tu corazón? ¿Cuál es la pasión de tu corazón? ¿Qué es lo que tu corazón quiere? ¿Qué es lo que tu corazón busca? Porque Pablo envía a Timoteo para que lo ayudara y lo alentara en las dificultades, en las necesidades, en la prueba y lo que estaba perturbándolos. Había algo que los perturbaba. ¿Y sabe qué? Satanás. Sí, Satanás está aquí.
Satanás está en tu púlpito. Satanás está en tu iglesia. Satanás y sus demonios saben qué tú vas a hacer en la noche, mañana. A veces me preguntan varias de mi familia, ¿por qué tú usas tanta la computadora? Yo les digo, bueno, que tú sabes, estoy viendo aquí algo que me llena. Porque cuando yo cojo mi computadora, es porque yo tengo que escribir algo a los muchachos de la producción o algo, porque ustedes saben lo que viene, ¿verdad? Se lo voy a decir esto por secreto. En Villa Mella, en Santo Domingo Norte, queremos plantar una capilla puritana fundada por el ministerio Dios Escucha. Ya se lo voy a revelar. Se lo revelé. Si Dios quiere, en un futuro, República Dominicana y Santo Domingo Norte tendrá una capilla puritana. Y nosotros estamos viendo cómo podemos hacer la estructura y cómo va a quedar todo para la gloria misma de Dios. ¿Y quién estará en esa a cara de eso? Su servidor y 4 jóvenes más que se retiran para acá. Hermanos, todos, a manera de aplicación a nosotros, todos tenemos que velar por las almas del otro. 1. Todos tenemos que dar nuestra vida por el otro. 2. Todos tenemos que demostrar amor. ¿Usted sabe cuál es el verbo que Pablo encabeza? Porque la palabra en ese artículo 3, que es el 4 de los Tesalónica, a un libro llamado La proclamación y la necesidad del alma, que es de un amigo anglicano de Inglaterra. Déjame decirte, la palabra aparece primero como fe, pero en el artículo está atrás. La fe es después del amor. Amor después fe. Aquí no, está la fe después el amor. Ahora, porque si yo le creo a Dios, yo voy a experimentar ese amor. Y si yo experimento ese amor es porque yo le creo a Dios. ¿Dónde se va eso? Eso se va a la vida cotidiana, a la vida práctica. Eso va del creyente a otro creyente. Hermano, no para ditelizar o libertinar o hacer un libertinaje con esto, sino que Pablo tiene la comprensión y la pasión de que enviando a Timoteo, su preocupación bajará. Porque Pablo era parte de la iglesia. Y por eso yo titulé mi mensaje, la preocupación de la iglesia por otro creyente radica en la fe que vive. Radica, hermano. Definitivamente. Por eso Pablo en el capítulo 6 le dice que esta fe en el amor pase de la gran necesidad y tribulación. Notas, escucha, tú y yo como iglesia, por cuáles cosas vibra nuestro corazón hoy. En un día Jesús, si Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, como dice el autor a los hebreos. Cristo es nuestro autor, Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Esa palabra consumir, ¿para qué? ¿Cómo yo consumo la fe? ¿Cómo dice Santiago? Enséñame tu fe por las obras, que yo te enseñaré mi fe con las obras. ¿Cuál es el motivo? Claro, si yo me preocupo por lo demás, toda mi fe tiene que ir a evidenciar algo. Sea en amor a la oración con Él, o sea buscándolo para ayudarle en cualquier circunstancia, cualquier situación que tenga. Francis Schaeffer o Albert Mohler, J.J. Packer, entre ellos 3 que lo estaba leyendo esta semana, te voy a mencionar primero. La fe evalúa el grado de amor que tiene por los otros creyentes. 2. J.J. Packer, la piedad siempre se va a remontar en dar tu vida por causas de otros, sea creyente o no creyente, porque eso va a poner por evidencia, que Cristo es el que te gobierna. ¿Y cuál es el último? Bueno, Albert Mohler. Todo el razonamiento humano tiene un acertijo. O hace más para él mismo o hace algo por los otros. Pero Dios siempre llega a hacer algo mucho más para nosotros. Porque Dios siempre está preocupado por nosotros. Dios no está afuera. Dios está adentro de nosotros.
Por eso se vive preocupando por las batallas de nuestro pensamiento. Por eso se vive preocupando por la promiscuidad. Por eso se vive preocupando por el enojo. Por eso se vive preocupando, por lo que voy a hacer o no voy a hacer. Dios nunca está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Tony Paycom, muchos lo conocen, otros no. Y yo te voy a poner esto como de manera de aplicación, perdón. Siempre dice él, hay luchas que pelear, hay batallas por las cuales necesitan oración el creyente. Pero él dice esto me llama mucho la atención, el doctor Jason Moss o el doctor Amos Moss. Él se retiró ya, dejó a su hijo administrando todo su capilla metodista y escucha lo que él dice. Las razones por las cuales la iglesia no evalúa a quién está ayudando, por quién se está preocupando, porque a la hora de estar incluida en la congregación, se merece el creyente que efectualmente ya es salvo y por lo que tiene que preocuparse es por algo más que lo ayude a su santificación. Y él dice, alentémonos y miremos si eso no es un ídolo más de lo mucho que tenemos, porque la preocupación por otros creyentes nunca desvanece mientras estemos presentes en este mundo. Cuando entremos a la presencia de Dios, no la vamos a necesitar, porque Pablo, Timoteo, Pedro y entre otros, como el Señor Jesucristo, tomaron y atesoraron la preocupación de preocuparse por el alma en penumbra. ¿Escucharon eso? Mientras estemos aquí, efectuadamente dentro de una congregación, después de la salvación, dicen, no nos vamos a preocupar por nada más. No, porque ya, tú sabes, ya visito la iglesia, ya tengo mi familia, ya tengo lo que necesito en el ahora. No necesito nada más. Y él dice, ese es el grave problema de los creyentes. Porque Pablo, al igual que Jesús al igual que Pablo, siempre tenía en algo por qué preocuparse por los creyentes. Siempre hay algo por qué preocuparse por los creyentes. Hermanos, a pasar todo esto y hemos visto esto, ¿cuáles son las razones expresas por las que algo o alguien, déjame leerte esto que anotaba mientras hacía esto? Pero recordamos algo, que mientras más oremos por otros creyentes y nos preocupemos por su situación actual, tendremos en esta eternidad y en la que viene razón por seguir orando, razón por seguir teniendo comunión y unos por otros, razón por ayudar. Hermano, recordándonos bien de todo esto, siempre habrá algo más por qué orar por los creyentes. Orar, seguir orando, seguir preocupándonos, seguir teniendo comunión. Siempre, hermanos, siempre en una iglesia local debe de haber preocupación por algo más por los creyentes. Siempre, legítimamente siempre. Y como te digo ahorita, ¿qué es lo que como creyente, qué es lo que nos arde? ¿Qué es lo que nos arde en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Por qué nos arde? Y déjame decirte algo, ¿nos arde aquí este globo? Estas cosas secundarias de este mundo, por eso nos arde en nuestro corazón. ¿Nos arde? Porque si nos arde por eso, te lo voy a decir yo, te lo dejo para que te lo diga el Señor en el día de aquel donde los libros serán abiertos.
Hermano, porque una persona escrita en el libro de la vida, que se dice cristiano, que tiene una vida comunitariamente con su Dios y no tiene preocupación por los demás, déjame decirte por qué. Porque el ídolo que lo gobierna es un Dios que se disfraza del Dios verdadero, del Dios trino. Jesús vino y me da deseo de llorar, Jesús vino a la tierra, bajó, se encarnó en su encarnación, y en vez de Juan el Bautista ir ante él fue ante él en obediencia, y cuando salió de ahí le dijo, dejad que tenemos que cumplir la ley, y se fue a ejercer su ministerio. Y cuando ejerció su ministerio se fue y se acercó a aquellos vulnerables, a aquellos despreciados, como dice en el libro de Corintios, a aquellos que no son nada en la sociedad. Y fue y se presentó ante ellos. ¿Y sabe qué? Como Pablo dice, le amó. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida como yo por sus amigos. El amigo cristiano de otro cristiano se preocupa. ¿Qué pasa con Ismael? ¿Qué no pasa con Ismael? ¿Qué pasa con Majo? ¿Qué no pasa con Majo? ¿Qué pasa con fulano de tal? ¿Qué no pasa con fulano de tal? El creyente que radica y vive una fe de amor, vive una vida constantemente de preocupación. Siempre la iglesia, y si esa iglesia no es así, lo que pasa es, ¿tú sabes qué? Te lo voy a decir de manera no de medir ni de juzgar. Simplemente quiere un poquito más de tierra en el cielo, no quiere una casa completa. Esa iglesia que para constantemente en su entorno, preocupándose por lo que está ahí y no por lo que simplemente quiere un pedacito en el cielo de tierra, no quiere una casa completa edificada con Cristo. Porque una iglesia que se preocupa por los demás es una iglesia que evidencia que Cristo le ha bendecido mucho más de lo que esperaba. Aprendí esto de alguien, y te lo voy a leer, del doctor Harry R.C. Sproul. Esto era una entrevista en Ligonier. Y él dice, hermanos, él dijo en Filadelfia, yo no espero que hermanos, él decía, yo no espero que hermanos creyentes vengan aquí, a mí o a mi oficina. Yo busco de esos hermanos algo más. Número de teléfono y correo para entre semana visitarlo, para que ellos me expresen su realidad de vida. Él decía, yo no hago tantas reuniones ni consejería dentro de una oficina. Yo no me levanto en la mañana y cojo una oficina a prender mi teléfono y a mirar mi teléfono mientras pasa el día hasta que llegue alguien que tenga una cita conmigo para yo entenderlo. Eso baja a Jesús a un punto que Jesús dice, wow, ¿en serio? ¿En serio? Yo te salgo a buscar porque tú estabas perdido, te traigo a mi reino, te bendigo más de lo que tú esperas, y tú esperas que alguien venga a ti en vez de tú ir a él. Y te lo voy a decir de nuevo. Iglesias así simplemente quieren un pedacito en el cielo de tierra. No quieren una casa completa edificada en la roca que es Cristo. Eso cae de allá arriba abajo y puede destruir a cualquiera. Esa realidad de que mi preocupación debe de ser más por mi familia, por mi trabajo, por mi dinero, por mi ropa, por lo bueno que tengo, por visitar a la iglesia los domingos y los miércoles, los sábados, los viernes y los domingos para ser un creyente más. Voy el lunes a mi trabajo, compro un coffee, veo una película, cuando llego a casa saludo a mi familia y estoy yo. Doctrinalmente, continuamente, rotativamente un ídolo sobre cualquier otro ídolo en la vida de varios y muchos creyentes.
Y te pido perdón y le pido perdón si ve que lo estoy midiendo, juzgando, pero es la verdad. Aquí no hay otro, perdón, aquí no hay otra cosa que la verdad de Dios, su verdad, su palabra. Y voy a concluir con estos pasajes. Desde el versículo 10, desde el versículo 6 al final del 3. Dice: pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buena noticia acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y desean vernos tanto como nosotros deseamos verlo a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestra dificultad de sufrimiento hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Pablo se siente animado y consolado. Oye, ¿por qué? Por la evidencia de los tesalónicos. Y como te dije de manera de introducción ahorita, los tesalónicas puede existir hoy en día. Sí, hay muchas, pero yo creo que esta es la base principal de lo que nos ayuda a nosotros como creyentes a verlo en el espejo y a preguntarnos si estamos así. A Pablo le alentó, lo animó la información del informe que Timoteo le da acerca de los tesalonicenses. Y ustedes y nosotros podemos decir lo mismo de nosotros mismos como creyentes. Y nosotros estamos capacitadamente para vivir así, de esa manera. Hermano, porque Pablo termina en el versículo 13 diciendo que él como resultado fortalezca su corazón para que estén sin culpa y sean santos al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesucristo regrese con todo su pueblo santo. Amén. Punto. Fin. Punto. Se acabó. Se alegren, se contenten, sin culpa. ¿Al estar delante de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Al estar de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Al estar de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él regrese con su pueblo santo. ¿Por qué? Porque la razón, siempre hay razón por la que alguien en una iglesia podría decir múltiples cosas, pero déjame decirte algo. Si Dios te llamó para una vocación precisa, es como Pablo y Timoteo. A Pablo lo alentó, a Pablo le gustó lo que Timoteo le dijo, la revelación de los tesalónicas, la forma de los tesalónicas, la pasión de los tesalónicas, la vida de Tesalónica, cómo Tesalónica vivió, cómo se comportó, cómo se relacionó, cómo vivió el carácter sumergido de nuestro Dios trino. A Pablo le alentó su fe, Timoteo le dijo a Pablo que ellos tenían el interés de volverlo a ver. Y Pablo dijo también, claro que sí, pero ahora oramos fervormente, ahora intercedemos fervormente para que ustedes se mantengan únicamente en la realidad de la fe que todo lo contiene, lo disipa y lo radica. Se toma a Jesús como modelo para creerlo, para vivirlo, para leerlo, para saborearlo, para vestirlo, para mirarlo, para hablarlo, para oírlo, para contenerlo, para expresarlo, para comunicarlo. Se vive a Jesús a la manera como Él quiere que nosotros vivamos en el aquí y en el ahora, en pleno siglo XXI. Y déjame leerte esto para ir terminando. En el 2013, en el 2001, perdón, voy más atrás, porque esto es un artículo que estoy leyendo y me ayudó lo que quería decir y conecté a lo que dije con Gálatas en la serie de Gálatas. Escucha. Yo me voy a parar un poco porque tengo que respirar. En el 1886, iglesias anglicanas, metodistas, puritanas y otras, en ese siglo XVIII, a mediados de eso, muchas iglesias revocaron su pasión
por protestantes, liberales y entre otros. Todos estaban involucrados en un mismo acertijo: no proclamar, no amar, no efectuar con sus ingresos. Esas iglesias se convirtieron en paredes sordas, comuniones solo para ellos, al punto que llegó en el 2002 un informe al seminario de Westminster donde todas ellas terminaron en el fango, apartados. Pastores, hermanos, pastores se alejaron, pastores se dejaron el cargo, todos ellos en base a que su pasión por el evangelio terminó siendo algo que superficial, sin sentido. El amor se puso pequeño, ya no había tantos miembros, quedaron 5, 10, 20, 25, 30, un promediado de 156 miembros divididas en su predicación. Todos ellos tenían una pasión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que aparta a Dios? ¿Qué es lo que aparta a Dios? ¿Qué es lo que Dios se aparta del pecado? La codicia, la blasfemia, la mentira, la doble cara y entre otras cosas. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Hermanos, nosotros nos preguntamos, ahora, nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que necesito ahora para experimentar preocupación por otros hermanos? ¿Qué es lo que necesito ahora para ir donde mi hermano? Consolarlo, alentarlo, animarlo en la fe. Señor, debemos de pedirle al Señor: Señor, no nos deje igual. ¿Qué es lo que necesitamos ahora para no caminar solo? ¿Qué es lo que necesito ahora para modelar a Jesús más? ¿Qué es lo que necesito ahora para comunicarme más con otros, con mis hermanos? ¿Qué es lo que necesito ahora para vivir lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que puedo codiciar más y tener pasión que arde en mi corazón por lo que a ti te agrada? La fe y el amor son dos ingredientes más viscerales en la vida de la iglesia, porque la fe efectúa que yo le creo a alguien que su reino no es de este mundo, y que su amor efectúa que mi vida está arraigada y cementada y firme en el amor, no solamente conmigo y con Dios, yo con Dios, sino también con aquellos que lo necesitan ahora, no mañana, ahora. No lo deje para después, ahora. Porque eso tendrá como resultado las evidencias que Dios ha venido a ser no solamente el centro de mi vida, sino también un carácter supremo. Hermano, Pablo se fue de Tesalónica a Atenas, pero regresa brevemente y manda a Timoteo. Eso es lo que dice en el lenguaje original. En su hermenéutica y en su exégesis, Pablo manda a Timoteo preocupado, y Pablo era parte de la iglesia. Pablo lo manda y se da cuenta que el modelo que esta iglesia tenía es un modelo que todos nosotros necesitamos hoy como creyentes. Hoy como creyente lo necesitamos, no mañana, no lo dejes para después, ahora, en tu corazón, pídeselo como creyente. Preocúpate, porque eso va a radicar lo que vive tu fe. Eso va a radicalmente lo que vive tu fe.
Tu fe necesita ser, edificada en la oración y la búsqueda completa. ¿Y después qué? Porque tengo que manifestarlo, tengo que revelarlo hacia otro, hacia lo que ellos necesitan. Pensemos hoy, reflexionemos hoy que estamos yendo hacia la vida eterna y que lo que importa hoy en día más es que la gente de tu congregación local, de tu congregación como pastor, necesita la gente atención rápida, previa y concisa acerca del carácter y la verdad de que Dios nos ha traído. Pablo dice, por tanto, en el versículo 13, en el versículo 3, versículo 1, por tanto, por última, cuando ya no pudimos más soportar, más decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visite. Él es hermano de Dios y la proclamación. Cuando ya no soportábamos más, Pablo tenía opresión, como cualquier otro pastor que puede tener opresión. Pero déjame decirte algo. Dios, en su soberanía y misericordia para múltiples pastores, múltiples líderes, ha dado lo necesario, las bendiciones necesarias para que tú hoy le des frente a esas preocupaciones, para que tú atiendas más a tu congregación, para que tú entiendas que tu congregación te necesita hoy, no mañana, no pasado, hoy. Lo puedes aconsejar, lo puedes alimentar espiritualmente, pero también lo puedes alimentar físicamente. Porque Él nos ha dado lo necesario. Porque Él necesita saber y tú y yo necesitamos entender que tú y yo necesitamos las respuestas claras y concisas de cómo mi vida cristiana puede vivir una vida de fe y amor y comprensión hacia los demás. Porque mientras tanto yo me preocupo por mí mismo, por mí mismo, simplemente voy a tener una vida llena de orgullo y de interés por mí mismo y nunca voy a salir a flote. Nunca voy a tener, porque escúchame algo, las buenas amistades cristianas siempre van a edificar, Dios siempre va a edificar y siempre va a poner algo mejor que apunte hacia su reino y gloria. Hermanos, estamos en este mundo, pero no le pertenecemos en este mundo. Y entre este peregrinaje que tenemos, necesitamos a Dios formándonos, pero al mismo tiempo capacitándonos para preocuparnos por las heridas, por las desilusiones, por todo lo que nos rodea en este mundo hostil. Porque este mundo se va a ir ¿a qué? A la destrucción. Pero el que esté inscrito en el libro de la vida, preocupémonos por eso. No simplemente dará cuenta en el día de la hora del juicio, no simplemente dará cuenta, sino que a la hora del juicio Dios va a dar corona en el cielo y nos va a dar premio, pero eso no te pertenece tampoco a ti ni a mí. Y muchos preguntarían, entonces, ¿qué, hermano, con esta teología? Entonces, ¿qué? Alabar y glorificar a aquel que se lo merece, para la gloria de Él mismo en nosotros. Hermano, ya Dios nos salvó, pero Dios nos salvó no para quedarnos sentados, no para quedarnos solitariamente solos. Nos salvó para que experimentemos su reino y para que otros puedan salir glorificados para con Él, porque Él vino a reconciliarnos y Él vino a salvarnos de la paga del pecado. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra esta mañana para estos jóvenes. Ayúdame a entender que tu palabra es viva, eficaz. Ella lo contiene en todo. Ella lo contiene en todo. Gracias, Señor. Gracias por darnos tu palabra esta mañana, por practicarla, por entenderla, por vivirla, por vivir para ti como tú quieres que vivamos. Señor, ayúdanos a preocuparnos más por otros creyentes, para que la fe de
nosotros radique, para que nuestra fe viva en amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.